Hola, bienvenidos una vez más a este canal, tu canal, donde compartimos, ¿verdad? Enseñanzas sobre la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Vamos a continuar con la enseñanza del video anterior, que es de la vida antigua y la vida nueva, ¿verdad? Estábamos haciendo el estudio de lo que debemos hacer morir en nuestras vidas, ya cuando comenzamos a caminar con el Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cuando comenzamos a caminar con Él, ¿verdad? Eh, pero primero, como siempre les digo, ¿verdad? Vamos a adorarle. Y bueno, vamos a adorarle un poquito con esta adoración, que es muy bonita. Hay que amarlo solo a Él, solo a Él. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Al único y verdadero Dios, al único que merece la gloria y la honra y la alabanza. A ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrados ante tu presencia, Señor. Ante tu altar, oh Padre amado. Estamos ante tu presencia, oh Dios, en esta hora. Coloco este tiempo, Señor, en tus manos, que seas tú tomando la mente y el corazón de cada persona, Señor, que va a ver este video, Señor, que va a oír esta enseñanza, Señor, que seas tú tocando, Señor, los corazones, que seas tú, Señor, llenando con tu presencia, que seas tú revelando tu palabra, Señor, a sus vidas, Padre eterno. Hoy coloco, Señor, cada vida, Señor, en tus manos, Señor, y su familia, Padre amado, para que seas tú con ellos, Señor. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme.
Gracias, Señor. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejarla hasta ahí la adoración. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este momento. Gracias por su amor incondicional y gracias por darnos una nueva oportunidad de vida. Gracias, Señor, por esa vida eterna, Señor. Gracias por ese sacrificio en esa cruz del Calvario. Y que seas tú, Espíritu Santo, mostrándonos, Señor, tu palabra. Revela tu palabra, a la rema nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza, ¿verdad? Vamos a colocar un fondo de adoración instrumental. Es hermoso estar en comunión con el Señor, es hermoso estar en su presencia, es hermoso adorarle, es hermoso servirle, es hermoso honrarle, es hermoso darle nuestras vidas al Señor. Miren, no es nada difícil. Como se hace difícil cuando nosotros anhelamos más vivir nuestra vida que vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Vamos a leer lo que es el versículo de Colosenses 3, ¿verdad? Para que podamos retomar con la continuación de la enseñanza de lo que es la vida antigua y la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a leer Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestió de nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. ¿Verdad? Siervo ni siervo ni libre, sino Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas está vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sé agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Aquí también habla de los deberes, ¿verdad? De la vida nueva, pero vamos a dejarlo hasta ahí para continuar con lo que es. Ya en el video pasado estuvimos hasta la impureza, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar lo que es la parte de las pasiones desordenadas, ¿verdad? ¿Qué son las pasiones desordenadas? Son impulsos o deseos emocionales o emociones intensas que se escapan del control de la razón y buscan satisfacer sin medir las consecuencias. O sea, cuando tú tienes un deseo incontrolable, que no lo puedes controlar, esa es una pasión desordenada. ¿Dónde se origina? Se origina cuando el ser humano permite que un deseo natural como el apetito, el placer y el reconocimiento se vuelvan un fin supremo en su vida. Un deseo es considerado desordenado por dos motivos fundamentales. Vemos que el primer motivo es el objeto es incorrecto, ¿verdad? Cuando se desea algo que es ilícito, inmoral o dañino. O también la otra motivo es la intensidad y en exceso. Cuando se desea algo bueno o es lícito, como el dinero, la comida y el afecto, pero se percibe con tal obsesión que desplaza a valores más importantes o termina esclavizando a la persona. Vamos a poner un ejemplo. Hay cosas que son ilícitas. Por ejemplo, si una persona está casada, ¿verdad? Y desea otra que no es su esposa ni su esposo, y lo desea a tal magnitud que no le importa cometer el acto pleno del adulterio, ¿verdad? Esa es una pasión desordenada, porque eso es algo ilícito. Tú no puedes serle infiel a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Otra de las cosas ilícitas es, por ejemplo, agarrar algo que no es tuyo, robar. Eso es algo ilícito. Tú tienes un deseo muy de querer tener, vamos a suponer, una camioneta, y tú llegas a la magnitud que tú comienzas a maquinar todo en tu mente y hasta que cometes el acto de robar una camioneta, un carro o cualquier cosa. Eso es algo ilícito que también merece, lo que es ilícito te va a llevar a una, vamos a decir así, como decir, una condenación, sea en la parte espiritual o sea también en la parte terrenal. Una persona puede ser condenada a cárcel, a pagar tantos años de cárcel por robar. Y cuando una persona adultera, la palabra del Señor dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces, es algo que se puede convertir también en espiritual y también se puede reflejar en la parte material, porque la persona puede perder todo lo que ha logrado en años de matrimonio, perderlo completamente, ¿verdad? Entonces también podemos ver el placer. Cuando una persona, por ejemplo, quiere satisfacer sus deseos, por ejemplo, la bebida en exceso, los vicios, eso es algo que a Dios no le agrada.
La misma comida que es lícita, la comida es lícita porque nosotros necesitamos comida para comer, pero cuando se vuelve una obsesión en tu vida, cuando tú comes de más, que vas engordando y vas adquiriendo kilos, que son kilos prácticamente mortales, ¿verdad? Porque no te van a dar ese estilo de vida que tú vas a querer, ni la salud, ni la movilidad que tú necesitas, ya se convierte en una pasión desordenada. Lo que es también el reconocimiento, cuando la persona quiere reconocimiento, cuando la persona quiere fama y la busca, y ese es su objetivo de vida también, se vuelve una pasión desordenada. También podemos ver que hay personas que se obsesionan con otras, ¿verdad? Y ahí cometen casos de violaciones, de abuso, porque simplemente se obsesionan con esa persona y esa pasión se vuelve tan peligrosa que llegan a terminar cometiendo cosas que no deberían. Entonces vamos a ver dos características principales o vamos a ver unas características principales que podemos ver con ese desenfreno, con esa pasión desordenada, ¿verdad? La primera es que anulan la voluntad de Dios. El impulso toma el control, haciendo que la persona actúe por instinto o emoción en lugar de guiarse por el juicio y la cordura. Claro está, cuando una persona tiene una pasión tan desordenada, ¿verdad? Está haciendo es alimentando la carne. No está ahí el espíritu, no está actuando, está actuando la carne. Y no está actuando ni el juicio ni la cordura. La otra es que oscurecen la razón, ciegan a la persona, cegan a la persona, ciegan el alma, al alma, hacen que lo que está mal parezca aceptable, justificando acciones que es un estado de calma, que un estado de calma la persona lo rechazaría. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo sé que en muchos países está aprobado eso como legal, lo que es el aborto. El aborto para Dios es un asesinato, o sea, para Dios no es o sea, eso va en contra de las normas, que es dar vida. Es un asesinato, las personas dicen que no es un ser, que es un feto, que tal y broma, pero es un ser vivo. Ya desde el momento que la persona concibe, ya se comienza a crear el ser humano, comienza a haber una vida. Más sin embargo, la persona cuando está en ese problema que no quiere tener ese bebé, de repente se cega, se cega completamente y en el momento quiere abortar. Pero si vamos después a los años, muchas veces, la mayoría de veces, las personas se arrepienten de haber cometido ese acto. Yo creo que del 100%, el 90% se arrepiente a los años ya cuando vuelve la cordura o cuando ellas tienen ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero también a veces también justificamos una mentira. Para Dios ningún pecado es grande o pequeño. Hay personas que justifican la mentira y dicen, por ejemplo, dile que no estoy. O no fui a tal lugar porque me sentía mal. Y no se sentía mal, era que simplemente no quería ir. ¿Ves? Entonces, la mentira, justifican la mentira diciendo, no, es una mentira pequeña. No, para Dios no existe mentira pequeña ni existe mentira grande. Simplemente es mentira. Y en la mentira a Dios no le agrada. El padre de la mentira es Satanás. El Señor lo reprende. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cosas muy pequeñas que decimos que son pequeñas, pero en realidad que si la practicamos a Dios no le va a agradar. ¿Verdad? Una simple hecha como no pagar un pasaje, estás robando. No justificar diciendo, no, lo que pasa es que no me gusta el transporte es malo, ¿qué tal? No, o sea, no puedes justificar eso para poder dejar de pagar, porque estás robando. Entonces, la característica es que llevan a la insatisfacción. Como buscan un placer inmediato o el control, nunca logran saciar por completo a la persona, exigiendo cada vez más. Por ejemplo, una persona dice, yo voy a robar esta vez nada más, esta vez nada más voy a robar.
y le sale bien el robo, vuelven y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Es igual como el que trafica drogas. Que trafica drogas también dice, él no va a decir que lo van a agarrar, dice, vamos a ver si logro pasar o algo, bueno, coroné, dice. Pero en realidad, cuando son, cuando lo apresan, ¿verdad? Se dan cuenta que lo que estaban haciendo, ¿ves? No valió la pena, porque en realidad tú por unos cuantos moneditas que te ganes ahí, pero perder la libertad por varios años de tu vida, por eso no vale la pena. Pero es una satisfacción que van y van, entonces buscan como adrenalina. Otra de las cosas también que es por ejemplo correr automóviles a muy alta velocidad. Las personas hacen carreras y todas esas cosas y eso lo llena de adrenalina. Pero viene y de repente no se dan cuenta que se pueden accidentar a otra persona. Eso también es un delito y lo justifica. Ejemplos comunes, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo común, la avaricia. Un deseo desmedido por acumular riquezas o bienes materiales, ¿verdad? También eso es ese también es una de las pasiones desordenadas, la avaricia, ¿verdad? Que tú no controlas el deseo de tener y no te importa cómo lo vas a obtener, simplemente lo que quieres obtener. Lujuria y lascivia, la incapacidad para controlar la libido, llevando a obsesiones o comportamientos sexuales destructivos. Por ejemplo, hay personas que hacen trío, hay personas que hacen orgías, hay personas que hacen acto con animales, hay personas que hacen el acto por donde no deben ser, hay personas que, por ejemplo, usan juguetes que no deberían ser, o sea, el amor, el sexo, lo creó Dios para que las personas se amen, se muestren el amor y para reproducirse, no para esa manera. Entonces ya cuando entra eso en la vida de la persona, o ver de repente otras personas teniendo relaciones sexuales para poder tú hacer lo mismo, entonces tampoco eso es bueno, eso es una lujuria, es una pasión desordenada, Dios no le agrada. Ira, que es enojo intenso y descontrolado que busca desquiciar o destruir, nublando el juicio. Muchas personas han cometido actos que en su juicio justo no lo harían. No lo harían. O sea, en el instante de la ira, es una ira que te agarra, que te absorbe, que te nubla la razón y tú comienzas, por ejemplo, hay personas que golpean, hay personas que pueden hasta matar a otras en un momento de ira. Y cuando pasa el tiempo o ellas mismas también eh, lacerarse, muchas cosas. Entonces, hacerle daño a otro en el momento de ira, dañar cosas. Entonces es una pasión también desordenada. Envidia, que es tristeza o resentimiento por el bien o logros de ajeno. Cuando una persona le da mucha envidia que otra persona prospere. Cuando una persona le da envidia, por ejemplo, que otra persona le vaya bien, que esté bien de salud, que esté bonita. Eso, de una manera desmedida, a Dios no le agrada. La soberbia, un amor propio exagerado que lleva a la persona a considerarse superior y buscar ser el centro de atención constante. Ser una persona soberbia, tener el ego muy alto, quererse más que los demás, querer sobresalir más que a otros. Esa es una de las pasiones desordenadas. En Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se extraviaron, porque no le dieron culto a Dios, ni quisieron adorar. Entonces que Dios nos libre de caer en pasiones desordenadas. Y si tú estás ahora mismo luchando con pasiones desordenadas, sométete a Dios. Sométete a la palabra de Dios. Pide al Señor que te ayude a salir de eso. Y controla, porque el Señor también nos da el dominio propio para poder controlar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Otro es malos deseos.
Los malos deseos son impulsos o intenciones orientadas a causar daño, sufrimiento o desdicha a otras personas. Suelen surgir a partir de emociones negativas por el rencor, la envidia y el egoísmo, y se manifiestan en pensamientos destructivos, deseos de venganza o acciones perjudiciales. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos que una persona le vaya mal y no solamente queremos, sino que muchas veces actuamos haciendo algo para que la persona le vaya mal, para que las personas sufran. Eso es desearle el mal a otro, ¿verdad? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Malos deseos. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Este tipo de deseos pueden expresarse a distintos niveles. Pensamientos, palabras y acciones. Pensamiento, fantasear con el fracaso, la humillación o el mal ajeno. Por ejemplo, comienzan las personas a fantasear, a pensar cosas que le contra el prójimo. Palabras, difundir rumores, criticar con malicia, insultar o desear maldiciones a la otra persona con la palabra, con la boca. Acciones, robar, cometer fraude o ejercer violencia física o emocional contra alguien. Eso es las acciones ya cuando se ejecuta. La Biblia dice en Proverbios 12:12, los malos deseos atrapan al perverso, pero la fortaleza interior de los justos los prosperará. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos malos deseos son deseos engañosos. Que una persona con cordura en Cristo Jesús no va a desearle mal al prójimo cuando el Señor nos mandó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, si tú estás deseándole mal al prójimo, te estás deseando mal a ti mismo, porque el Señor mismo lo dijo. Entonces nosotros podemos orar, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, Señor, cambia todo mi ser. La mente es renovada por medio de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que leer la palabra del Señor todos los días. Es nuestro pan es la palabra del Señor, el alimento diario. Es leerla, escudriñarla, atesorarla, meditarla y ponerla por obra. Vamos a ver la avaricia, que otro de las cosas que debemos morir. Dice que la avaricia es el deseo desmedido, obsesivo y egoísta de acumular riquezas, bienes o posesiones materiales, mucho más allá de lo necesario para la supervivencia o el bienestar. Su característica principal es que la persona no busca el dinero para disfrutarlo o compartirlo, sino por el simple placer de poseerlo y el miedo irracional de perder. La palabra también del Señor dice que estemos contentos con lo que tengamos, ¿verdad? No es que tú no puedas anhelar más ni desear tener algo mejor. El Señor conoce tu corazón. La cuestión es atesorar eso, o sea, acumular riqueza, acumular bienes y no compartirlo, no disfrutarlo, no serle fiel a Dios con eso también. Es vivir como una vida egoísta, solo para ti, solo para acumular, cuando al fin y al cabo en este mundo sino cuando nos morimos no nos llevamos nada, porque ni el cuerpo nos llevamos. Dice, diferencia entre la avaricia y la codicia. Aunque se usan como sinónimos, tienen una matiz diferente. Codicia es el afán de obtener riqueza enfocándose en el proceso de conseguir más, muchas veces sin importar los medios, ¿verdad? Y la avaricia es el afán de retener lo que ya se tiene, cayendo en la tacañería extrema y el rechazo absoluto a gastar y compartir. Mire, hay personas que son tan avaras con ellas mismas. O sea, tienen como comprarse, por ejemplo, una ropa y prefieren andar con una ropa más viejita. Tienen, o sea, teniendo en sus cuentas cómo comerse una buena comida, comen la comida más. Hay un programa que en Estados Unidos que se llama los tacaños, creo que se llama ese, en extremo.
Y esas personas, uy, no, son demasiado tacaños. Una persona que, por ejemplo, no compra eh, las cosas necesarias por simplemente no querer gastar y buscan la manera como obtenerlas para no gastar. Eso también es malo. Entonces, en primera de Timoteo 6:10 nos dice la palabra del Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Por ejemplo, no es malo que tú tengas dinero. La broma es cómo lo cómo lo estás manejando sentimentalmente, emocionalmente. Si alguien de tu familia necesita y tú le niegas la ayuda. Si alguien en tu congregación, en tu comunidad necesita ayuda y tú teniéndolas, tú la niegas. Eso es. ¿Qué es la idolatría, verdad? Porque vamos a conectar porque dice avaricia, que es idolatría. La idolatría es la adoración, oculto, devoción excesiva que se rinde a una persona, objeto, idea o falso Dios, otorgándole el lugar o la importancia suprema que le corresponde a la divinidad y a los valores morales más altos. O sea, la divinidad es Dios, el Dios verdadero. ¿Verdad? Entonces, cuando dice que avaricia es que es idolatría, entonces es porque ninguno puede servir dos señores, dijo Jesús en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es sencillo. Pero el rey David era rico, el rey Salomón era rico. Bueno, fíjese que Salomón, con tanta riqueza y tanta sabiduría, lo último en su vida se desvía adorando a otros dioses por las diferentes mujeres que tenía, porque era una persona que tenía todo para, o sea, podía tener cualquier mujer que le gustara, podía tener, eh, la riqueza te da poder, y las personas cuando tienen poder lo mal usan. Entonces no logras a tener esa como afinidad constante, fuerte, por eso que dice que muchos se desviaron, ¿verdad? En el mundo actual, el término se utiliza para describir la obsesión o dependencia absoluta hacia los elementos cotidianos que guían las decisiones y la felicidad de una persona. El dinero y los bienes. Como se mencionó en la avaricia, acumular riqueza se convierte en idolatría. Cuando el dinero es la fuente de la seguridad absoluta. Por ejemplo, si tú no tienes dinero, tú estás mal porque tú tienes que tener el control, cuando el control lo tiene Dios. Cuando el Señor dijo que, que pidamos y Él nos va a dar el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y que confiemos en Él, porque un abrir y cerrar de ojos lo material también se acaba. El poder y el estatus. Buscar el control, el éxito laboral o el reconocimiento social a expensas de la ética o las relaciones personales. Conseguir cualquier cosa sin importar el medio. Por ejemplo, hay personas que quieren tener un título y no les importa comprarlo. No lo estudiaron, no lo sudaron, lo compraron. Poder, quieren control. Por ejemplo, hay presidentes que se convierten en dictadores porque no quieren soltar el poder. Creen que son los únicos que lo pueden hacer bien, no le ceden el lugar a otro. En una empresa también, en diferentes lugares se ve eso. La fama y las celebridades. El culto a la personalidad donde se imita y se venera ciegamente a artistas, deportistas o líderes políticos. Cuando tú conviertes un futbolista, un artista en un ídolo, ya tú estás idolatrando. La misma palabra lo dice, ídolo. Ese es mi ídolo. Ay, lloran y todo por esa persona, ¿verdad? Cuando en realidad el único que merece la adoración, la alabanza y la gloria es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, también adorar mucho a un líder político.
es una persona, se puede equivocar, se puede desviar. Entonces hay que orar más bien para que Dios haga su voluntad en ellos, más no que nosotros podamos tenerlos como un ídolo. O sea, si no está esa persona, te vuelves loco, no quieres más nadie, sino a eso, no. O sea, en realidad eso también es idolatría. El ego, convertir los deseos, el orgullo o la comodidad propia en el centro del universo, ignorando la necesidad de los demás. Mira, hay personas tan... el ego viene de la palabra también egoísta, ¿verdad? El ego, que pensar puro en esa persona, en que solamente me importó yo, cómo vivo yo, cómo como yo, cómo ando yo, cómo me siento yo, y lo demás no. Cuando el Señor dijo, ¿verdad? Que nosotros vinimos a servir al prójimo, a ayudar, a sanar, a restaurar, a libertar, a predicar el año agradable del Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, de repente nosotros como ser humanos siempre nos tendemos a subir un poco el ego, por eso es que tenemos que orar al Señor para que eso mengue en nuestras vidas y no nos pongamos nosotros en primer lugar, sino que pongamos a Dios en primer lugar y después a nuestro prójimo, ¿verdad? Adorar a otros dioses que no es el verdadero Dios, el Dios Elohim. O sea, tú adoras a otro Dios, Atena, el Dios de la prosperidad, el Dios de no sé qué. Hay tantos dioses y tantas estatuas que la gente adora que a Dios no le agrada, que es idolatría, ¿verdad? En Éxodo 20, del 3 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni le honrarás. Miren, si el Señor hubiese querido que nosotros tuviéramos una estatua grande de Él para recordarlo, Él se hubiese hecho su imagen en el cielo y todo el mundo lo pudiera ver. Mire, el Señor no dejó imagen de Él plasmada porque no quiere que lo adoremos así de esa manera. Él quiere que nosotros lo adoremos sin verlo, que nosotros en todo momento nosotros lo tengamos a Él porque Él habita en nuestros corazones y en nuestra mente. No es necesario adorarlo como imagen, Él no le agrada las imágenes hechas. Y de Él mismo tampoco. Él dice que ni lo que está arriba en los cielos, o sea, no te hagas imagen de un ángel, no te hagas imagen de lo que tú crees, porque no es, en realidad no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque el único que merece la adoración es Él. En 1 Juan 5:21 dice, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Tenemos que guardarnos de los ídolos, de hacer ídolos. También un ídolo puede ser nuestra casa. Prefiero yo un domingo antes de ir al culto limpiar la casa. Nuestro ídolo también puede ser nuestra propia casa, ¿verdad? Prefiero yo, por ejemplo, ir ante el culto un domingo, limpiar la casa. Un hijo puede ser un ídolo, el esposo puede ser un ídolo, tu trabajo puede ser un ídolo, todo aquel que le quita primer lugar a Dios es un ídolo. El dormir puede ser un ídolo, la comida puede ser un ídolo. O sea, hay que examinar y que Dios nos ayude para poder reconocer si tenemos algún ídolo en nuestro corazón. 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, tenemos que huir de la idolatría. Cualquier cosa que quiera causar idolatría, si sea el teléfono, las redes sociales, idolatría. ¿Por qué? Porque está primero eso que busca a Dios. Eso es una idolatría. Porque paso más tiempo en las redes sociales que buscando del Señor, que leyendo su palabra, que yendo a la iglesia. En Salmo 115, 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Hay muchos ídolos hechos de estatua, y eso es estatua. Si tú lo quiebras, ¡pum!, se rompen y ya.
Esos son ídolos. Tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan. La gente dice, no, yo no idolatro eso, yo idolatro a lo que significa. No, estás idolatrando eso. Porque si lo tienes en tu casa y te arrodillas ante eso y lo tocas y lo veneras, estás adorando eso. En Isaías 44:17 dice, y del sobrante hacen un Dios, con D minúscula, ¿verdad? Un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Imagínate. Está hablando de las maderas, porque lo hacen de madera, lo hacen de piedra, lo hacen de cualquier objeto. Y lo adoran y le piden a eso. Cuando en realidad ellos no oyen, no escuchan, no hacen nada. Es Satanás que usa todo eso para que la persona se desvíe del verdadero Dios, que es nuestro Elohim, nuestro Padre eterno. Ezequiel 14:3 dice, Dios de hombre, Ezequiel 14:13 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Mire, hay personas que colocan ídolos tan tremendos que pueden ver que están haciéndole daño a su vida, a la vida de las personas a su alrededor, a su familia, y todavía lo justifican y todavía siguen adorando eso. Es una ceguera espiritual que hay tremenda. Por eso es que la palabra del Señor dice que huyamos de la idolatría, huyamos de todo aquello que nos aparta de Dios o aparta el primer lugar a Dios, porque no es igual decir yo creo en Dios a tú de verdad tener a Dios en el lugar donde le corresponde, ahí no tener más ídolos y no solo Él. En Filipenses 3:19, y con esto cerramos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, sus propios deseos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor escudriñe nuestros corazones. Dile ahí, Señor, escudriña mi corazón, si hay algún ídolo, Señor, si hay algo que yo estoy colocando, Señor, en primer lugar antes que a ti, Señor, para poder yo darme cuenta de ello, Señor, y apartarme, Señor, y colocarte a ti, Señor, el único Dios verdadero, como el único Dios, el único que merece la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Hasta aquí dejamos la enseñanza de hoy. El próximo video continuamos. De verdad me agradó mucho haber compartido este tiempo con ustedes de una manera u otra. Me gustaría conocerlo a través de un mensaje, a través de un me gusta. Comparte esta predica si ves que otra persona lo necesita. Y suscríbete si no te has suscrito a mi canal para que sigamos creciendo y sigamos también creciendo en la parte espiritual, estudiando la palabra del Señor. Es un momento muy agradable. Damos gracias al Señor por todo este tiempo. En el nombre de Jesús, espero que el Señor te bendiga y te guarde y guarda a toda tu familia, y que de verdad que la paz de Dios repose en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima. Bye.